La semana pasada hicimos 11 extradiciones. No se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La detención y la operación del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea iba totalmente enfocada a estos dos objetivos. O sea, no hay nada especial en esa carta o en otras, sino sencillamente lo que debe hacer el Estado mexicano, y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, frente a una situación como esta, de acuerdo a la ley, la Constitución y los protocolos internacionales. ¿Qué tal, mexicanos? Sigue el tema de el Mayo Zambada siendo tendencia en la política en México. Ahora porque justamente en conferencia matutina se presenta el fiscal general Gertz Manero y confirma que México solicitó a Estados Unidos la extradición de Ismael El Mayo Zambada. Esto ya es por cuarta ocasión, pues se ha sostenido que la solicitud para ser extraditado a México surge desde el presidente López Obrador. El titular de la Fiscalía General de la República afirmó que se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales la respuesta obligada, pero no se ha tenido esa respuesta por parte de las autoridades de Estados Unidos. El fiscal de la República aseguró que el gobierno de México ya pidió la extradición del Mayo Zambada, que en una carta que leímos en videos anteriores habla respecto a esta petición de volver a México y ser pues juzgado en México y no en los Estados Unidos. Algo así como lo que pedía Pablo Escobar allá en los 80s, los extraditables. ¿Recuerdan eso? El fiscal expuso su extrañeza que la FGR dio a conocer en su momento, que esta solicitud de extradición desde que Zambada fue sacado de México es en contra de su voluntad por las órdenes de aprehensión que tiene en territorio mexicano. Esto pondrá la relación bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos en una línea delgada en la que se puede romper. Harfuch ha confirmado también que Iván Archibaldo Guzmán Salazar no escapó por un túnel, como se dio a conocer en días anteriores cuando se hizo esta operación. Vamos a escuchar justamente lo que el encargado de la Seguridad Nacional platica al respecto de esta operación en la que fue involucrado el ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, y en la que fueron detenidos delincuentes involucrados a los Chapitos y a la Malliza, estos grupos criminales que ya son denominados terroristas. Y bueno, como les dije, la nota principal es que el fiscal hoy dio la cara ante este tema, habló casi 10-15 minutos que vamos a escuchar justamente en específico cada uno de los detalles. Gertz Manero aclara a El Mayo Zambada ya pidió 4 veces su repatriación a México a Biden. Eso fue en el tiempo del presidente López Obrador, que ya tiene casi un año, fue en julio. Y esto se da justamente casi al final del sexenio del presidente López Obrador. Se pidió la repatriación porque es un tema en el que se extrae a un personaje, a un ciudadano mexicano, y justamente pues de forma en secuestro, y es como un prisionero al final de cuentas. Lo que molesta al gobierno actual es que no se le haya considerado, no se le haya tomado en cuenta. Pero si miramos los antecedentes de nuestro país, pues ¿cuántas veces escapó el Chapo Guzmán? ¿Cuántas veces, por ejemplo, el caso de Kiki Camarena en el 85? O sea, ¿cuántas situaciones han provocado que el gobierno de Estados Unidos desconfíe, no del gobierno de Claudia Sheinbaum, no del gobierno de la Cuarta Transformación, sino del gobierno en general en México? Tanto es así que el propio presidente Donald Trump dijo que México está coludido con el crimen organizado. Tanto es así que ha dictaminado de grupos terroristas al crimen organizado en México. El fiscal de la República dijo que México pidió hasta en 4 ocasiones una respuesta a la solicitud de repatriación, la cual obviamente pues no ha sido respondida. La carta que surge hace una semana por el propio Mayo Zambada es esta petición que le hace al gobierno de México. Y bueno, el fiscal Gertz Manero agregó que Ismael El Mayo Zambada tiene 3 órdenes de aprehensión pendientes en el país. Y bueno, es una nota que justamente le da la vuelta a la historia, pues se trata justamente de cómo este
capo famoso y de los pioneros de los 80s, pues ya está tras un pronto juicio en los Estados Unidos. Otro tema del cual también conecta con todo esto, porque estuvo hoy Omar García Harfuch, es el debilitamiento de los Chapitos y los Mayitos. Estos líderes criminales que quedan como líderes secundarios después de que el Mayo y después de que el Chapo y los hijos del Chapo se han aprendido, solo queda uno. Él habla justamente respecto a la afectación económica de 300 millones de pesos, 300,000 millones de pesos a las finanzas de estos organismos después de que en esta semana justamente hicieran operativos en el cual Omar García Harfuch lideró al ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, dando lugar a la captura de varios personajes que conocidos es el Mauro N, Kevin N, el 200. De eso vamos a platicar en el próximo video, que justamente es los resultados que ha dado Omar García Harfuch en tema de seguridad, en temas de detenciones, en temas de aprehensiones, en temas de capturar espacios donde se fabrican los precursores de estos productos. Pero ahora lo que vamos a escuchar es justamente la posición de la presidenta de México, la posición del fiscal Gertz Manero y la posición de Omar García Harfuch ante un hecho inminente, que es la solicitud del Mayo Zambada, el máximo capo que ha tenido México actualmente y que se encuentra en Estados Unidos aprehendido de forma arbitraria, me refiero en el sentido de la ejecución, en un operativo que violó la soberanía de México y que aún no se ha aclarado, pues no ha habido una comunicación real sobre este tema entre ambos gobiernos. Vamos a escuchar parte de todo lo que se vivió en la conferencia matutina. Si llegaste a este video, hasta este punto, quédate hasta el final, es muy relevante lo que menciona cada una de las autoridades y sobre todo si ya estás aquí, dale me gusta y activa la campanita para que te llegue la notificación del video que subiremos de este tema en la tarde. Muchísimas gracias y escuchemos parte de lo que dijo las autoridades respecto a este tema. La detención y la operación del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea iba totalmente enfocada a estos dos objetivos. En la tarde fueron dos operaciones distintas. En la tarde fue la de este sujeto Insunza y en la tarde y más tarde ya anoche fue la del 200. Eran objetivos específicos, las dos se cumplieron con éxito y no era el objetivo en esas dos operaciones el sujeto que usted menciona. Entonces se desmiente de que Iván Archibaldo fue el que escapó en el Sí, no, los objetivos eran muy claros, porque eran dos operaciones distintas, una se llevó a cabo en la tarde y otra en la noche y los objetivos son los que se obtuvieron, los resultados. Si es más que quede tan cerca, si me permiten, han sido una serie de acciones por parte de las últimas tres fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. La primera fue la detención, estoy hablando de las más recientes porque ha habido de octubre a la fecha pues muchísimos aseguramientos, detenciones, bueno, como lo presentamos simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha van 900 detenidos, pero en las últimas tres acciones que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia fue primero la del piloto, segunda la de Insunza N y tercera la de este sujeto el 200 que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas tres son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también por parte de Sedena hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad, que no generen violencia. Esto hacia la violencia que ellos mismos desencadenaron en la entidad, pues es el gobierno de México quien está todos los días con aseguramientos y detenciones para que esta violencia disminuya. Secretario, ¿se podría hablar de que el cerco o el principal círculo del Chapito está muy cerca el gabinete de seguridad de ellos? Lo que podemos decir es que ha habido un debilitamiento constante no solo a esta organización, sino también a la otra facción que no son de los Chapitos, sino de los Mayos. Constantemente ha habido detenciones de los dos grupos y de otros más, como el aseguramiento de fentanilo también de otras facciones dentro de Sinaloa.
¿Qué reporte hay acerca del hallazgo de un túnel el día de ayer en Culiacán, en la zona precisamente de Tierra Blanca? Bueno, ha habido aseguramientos de propiedades que tienen algunos, digamos, más que túneles, sí, tipo pasadizos. También se están haciendo acciones con la Fiscalía General de la República para continuar asegurando estas casas. Sí hay algunas casas que tienen túneles o digamos, otras rutas de escape. Se hablaba que este era de aproximadamente 700 metros, ¿es correcto? No tengo el dato exacto, pero se lo precisamos con todo gusto. ¿Es común el hallazgo de túneles en estos momentos? En el estado de Sinaloa desde hace ya algunos años es común que se aseguren casas con pasadizos o túneles de este tipo. Ok, secretario, en las llamadas telefónicas que ha tenido en los últimos días con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, ¿qué le dicen, qué alcances tiene esta designación de los cárteles, de los 6 cárteles mexicanos como grupos terroristas? Bueno, en la llamada que tuve con la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, por instrucciones de la presidenta, se le informó de los 4 ejes de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo, de estos aseguramientos que se hacen, de las operaciones de alto impacto y de las organizaciones criminales que hay en México. Se les ha compartido también información, así como también ellos han compartido, para lograr la desarticulación de estas mismas. Específicamente de los alcances de esta designación no se habló en estas conversaciones. Para nosotros no tiene, o sea, ellos los pueden designar en su país como quieran. Para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR. Ok, secretario, finalmente, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad acerca de la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes? Si se tiene algún conocimiento de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha tenido complicaciones de salud. No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo. ¿De que esté grave o no hay nada? Al respecto no tenemos nada de eso. Ok, muchas gracias, secretario. Gracias. Presidenta, si me permite preguntarle al fiscal general de la República, hablaba fiscal de estas extradiciones o solicitudes de extradición, mejor dicho, del Z40, Z42 y también de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué otras relevantes solicitudes tiene México hacia los Estados Unidos? Bueno, solicitudes tenemos varias que no se han todavía resuelto. La proporción entre de las personas que nosotros extraditamos a los Estados Unidos contra los que ellos extraditan para México es de 2 por 1. Por cada 2 que nosotros extraditamos, ellos realizan 1. Hemos estado insistiendo para que esa cantidad se vaya equilibrando. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que yo le refería hace un momento, las últimas extradiciones, estas del fin de la semana pasada, son verdaderamente extraordinarias y estamos demostrando la necesidad de que trabajemos juntos. Es decir, México y Estados Unidos tenemos un enemigo común. Tenemos que tener una estrategia también común, siempre y cuando eso no se convierta en una amenaza a nuestra soberanía y a nuestra dignidad. Eso lo ha dicho la presidenta una y otra vez con toda razón y lo vamos a seguir sosteniendo. La inteligencia y la información es parte de la necesidad de investigación. La intervención es inaceptable. Fiscal, en el caso específico de Ismael El Mayo Zambada, ¿qué es en estos momentos exactamente lo que está deteniendo o impidiendo su extradición? Lo que acabo de decir, hicimos ya la solicitud, esa solicitud ha sido reiterada en 4 ocasiones y necesitamos encontrar la respuesta. Nosotros creemos que si demostramos que podemos trabajar juntos con transparencia y con honorabilidad, que es lo que se está haciendo en México, nosotros, en lugar de estarnos descalificando entre nosotros, debemos de estar ayudándonos para poder resolver un problema que es para las 2 partes. Pero es un asunto que en estos momentos está en los jueces, en el Poder Judicial de los Estados Unidos, o en qué etapa se encuentra. Perdón, ¿quién tiene, no me lo quiere repetir, por favor. Perdón, ¿quién está impidiendo esta solicitud en estos momentos? ¿Es la parte de los jueces, la parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿En qué ¿Habla etapa usted de lo del Mayo? Sí. Está en los Estados Unidos, nosotros hicimos la solicitud esa solicitud no nos las han contestado, está la extradición pendiente, hemos hecho
todos los requerimientos los vamos a seguir haciendo por una razón. Mire, si se tiene que, cualquier delincuente que tiene órdenes de aprehensión y procesos en los dos países tiene que acatar los procedimientos y las sanciones de los dos países. Puede regresar a México, se puede procesar en México la orden de aprehensión y puede regresar a los Estados Unidos y allá aplicarle las leyes que ellos consideren y que estén dentro de los márgenes de derechos humanos. ¿Cómo ha avanzado el caso del Mayo Zambada y sobre todo ahora que él menciona en su última carta lo de, él hace una aseveración que dice que hay una violación al territorio nacional? Me gustaría, si el fiscal pudiera responder el tema, que si eso se refiere a que agentes estadounidenses habrían entrado al territorio mexicano o a qué lo podemos atribuir. Bueno, yo creo que es un tema que ya hemos platicado y que vale la pena recordarlo porque ha vuelto a los medios. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos en forma inmediata, el Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso. No sé si le quedó claro. Un poco, pero hay indicios de que hubiera habido agentes involucrados en territorio mexicano o nos quedamos con esa parte que usted mencionaba hace algunas semanas o cuando inició más bien este proceso de que pudiera haber sido nada más el hijo del Chapo Guzmán. Todos los datos de prueba que tenemos absolutamente clarificados es que en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacán, el hijo del Chapo, un piloto o 2, esto está por verse, y el otro delincuente fueron objeto de una operación que ya se la describía a usted, en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza. El expediente está abierto como cualquier otro expediente para que se aporten las pruebas en ese sentido, pero a lo que usted se refiere no hay ninguna prueba directa. Ok, muchas gracias. No, de las 4 ocasiones que dice que se ha insistido en esta solicitud, ¿ya alguna fue durante la actual administración de los Estados Unidos? No, fueron todas durante la administración anterior. Otra pregunta sobre ese tema. A partir de la carta que manda el Mayo Zambada, él solicita la intervención del Estado mexicano justamente para evitar que lo condenen a pena de muerte. ¿Qué se haría más allá del personaje, como ayer bien lo decía la presidenta? ¿Cuál es la atención legal que está obligado el Estado mexicano a darle
a un mexicano en una situación como la que él está atravesando. Mire, hay que recordar que prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas pues tenemos que darles la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación, y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que vale la pena darlo a conocer. ¿Y ya inició ese acompañamiento? ¿Perdón? ¿Ya inició el acompañamiento? Es permanente, tiene que ser. Pero acuérdese de una cosa que también llama la atención. Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral. ¿La Fiscalía ya tuvo contacto con sus abogados? No veo para qué en este momento. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir con las órdenes de aprehensión, y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, también la atenderemos. Pero tenemos que ser muy claros en esto, porque si no se convierte en una cantidad de informes que no se sustentan y que tenemos que aclarar. Muchas gracias, fiscal. A usted. ¿Por qué no aprovechamos que está aquí el fiscal? Ahora que habló de extradiciones, ¿por qué no comenta usted de todos los problemas que tenemos con los jueces relacionados con las extradiciones? ¿Comenzamos por ese? Muy bien, ese es uno de los ejemplos, pero yo creo que a lo que se refiere la señora presidenta es a cuál es el problema fundamental que tenemos en materia de extradiciones. La materia de extradiciones se sustenta en dos leyes: primero, en los códigos penales en razón de los delitos, y en la ley de extradiciones. La ley de extradiciones establece con toda claridad que el Estado requirente es el que presenta ante la Secretaría de Relaciones de México o su homólogo en cualquier país la solicitud correspondiente. Esa entidad del Ejecutivo hace un análisis, y si es procedente se lo comunica a la Fiscalía o a las Procuradurías, a sus homólogos, para que desahoguen todo el procedimiento y se pueda establecer y solicitar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no se puede extraditar a nadie con el que no se cuenta una orden de aprehensión y que se tiene que detener, por supuesto. Entonces, ese procedimiento que en la Ley de Extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días. La ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años. Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42 son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias, y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros. Cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos señalados, con todo. Y
para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia muy clara de qué es lo que está pasando. Es decir, en las administraciones anteriores en México, en esta, siempre la Secretaría de Relaciones ha cumplido, siempre se han hecho todos los procedimientos, nada más para que se den ustedes una idea, salvando el tema de los amparos contra las extradiciones. La semana pasada hicimos 11 extradiciones, no se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La Secretaría de Seguridad dio la información, ustedes la tienen, 11 personas. Cuando nosotros podemos actuar de conformidad con la ley, nosotros no tenemos problema con las extradiciones. Pero convertir el derecho de amparo, que es una defensa contra el abuso de autoridad, en un abuso de autoridad, ese sí de a de veras, es verdaderamente ridículo. Gracias por llegar al final de esta noticia. Te recomiendo la siguiente información que te va a ayudar a enterarte más de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente entre México y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. O sea, no hay nada especial en esa carta o en otras, sino sencillamente lo que debe hacer el Estado mexicano y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a una situación como esta, de acuerdo a la ley, la Constitución y los protocolos internacionales.